Me levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. Hola Puerto Rico, buenos días. Son las 7 en punto en la mañana. Esto es En Ruta Nueva Vida 97.7. Qué bueno que está con nosotros para el segmento Consejería Pastoral, nuestro amigo pastor Nando Steidel. Buenos días. Buenos días. Qué bueno estar aquí esta mañana. Como siempre, todos los miércoles, en este tiempo de consejo pastoral. Siempre un privilegio de parte del Señor estar aquí con ustedes. Esta mañanita le pedí al pastor Nando Steidel Fernan y oyentes de Nueva Vida que me trajese un consejo desde el punto de vista pastoral y bíblico acerca de la disciplina. Nosotros hace una semana precisamente tuvimos ese tema aquí. Salieron a relucir distintos ángulos del tema de la disciplina, particularmente, ¿verdad?, el ángulo también que fue incluido de las llamadas telefónicas donde, ¿verdad?, estas trabajadoras sociales nos expresaron su punto de vista. Yo como comunicador y en aras a que Nueva Vida siempre tenga la mejor educación, me ocupa que en la sociedad moderna no hayan parámetros para establecer límites en cuanto al tema de la disciplina, ¿verdad? Y me parece que el hecho real y triste que Puerto Rico por tantos y tantos años ha sufrido de un maltrato rampante hacia la niñez, lleguemos al otro extremo de ser permisivos y de no aplicar ningún tipo de disciplina, porque creo que Nando me corrige como profesional y como pastor, creo que hay una impresión social, y no sé qué tú opinas, Fernan, de que disciplina es igual a maltrato. Hemos creado un sinónimo sin darnos cuenta social de que disciplina y maltrato es la misma cosa. Entonces, cuando se suman estas voces, pues pudiese dar la impresión de que cualquier persona que hable de disciplina puede estar hablando de maltrato o auspiciando el maltrato. Y a mí me parece que cuando vamos a la Biblia no es sinónimo. La Biblia me dice que Dios al hijo que lo ama lo disciplina, lo corrige. Y hemos llegado a un punto en que todavía estamos escuchando inclusive que en aras a no maltratar y en aras a respetar el criterio de nuestros hijos, ni siquiera entremos a su cuarto para inspeccionar absolutamente nada. Para mí eso es un extremo de, ¿verdad?, el respeto que queremos darle a nuestros hijos como personas aparte, pero que hemos estirado la situación a ese extremo. Yo no sé si tú tienes la misma impresión, tú eres papá igual que yo. La misma impresión, pero no sé si coinciden conmigo que la vieja escuela, a la vieja escuela a veces se le pasaba un poco la mano, pero no siempre, porque nosotros que venimos de esa vieja escuela, o sea que fuimos disciplinados por la vieja escuela, bueno, nos enderezaron bien. Pero esa misma vieja escuela, a veces yo observo que cuando se convirtieron entonces, dejaron de ser padres, se convirtieron no dejaron de ser padres, se convierten en abuelos, frenan a los padres y les dicen, no, pero no le haga eso al nene, refiriéndose al nieto, porque eso no es necesario, eso era antes uno hacía esas cosas, pero ahora no. Digo, algunas cosas no estuvieron bien, pero otras las dejamos y eran importantes. Precisamente por eso le pedí el punto de balance. Sí. A una persona que siempre es muy balanceada en sus consejos, que es el pastor Nando Steidel. Nando, con este preámbulo necesitamos un consejo pastoral, porque al fin y al cabo los oyentes son los que reciben el insumo de el trabajo que nosotros hacemos aquí. Mira, en primera instancia, qué bueno que tocamos este tema. Es un tema que a mí me apasiona personalmente, porque creo que los extremos son peligrosos. Yo creo que cuando nosotros manejamos el proceso de disciplina y de corrección y lo hacemos igual a como si eso fuera maltrato, estamos cayendo en un error bíblico, punto. Porque el Señor dice que al que Él ama, Él disciplina, como tú bien dijiste.
pero también la escritura me enseña la bendición de la corrección. Inclusive la palabra me dice que el que menosprecia la corrección está menospreciando su alma. Entonces, yo creo que cuando esto de ser padres es un proyecto complejo. Y es un proyecto que requiere tiempo de formación. El extremo de que una persona esté fuera de control, gritando, golpeando, airándose. La palabra es clara cuando dice que la ira nuestra no puede obrar la justicia de Dios. Cuando una persona tiene un intercambio en su relación que es negativo, eso no es paternidad, eso no es corregir. Cuando una persona está en su ira descargándose y descargando toda una furia, eso para nada, eso es corrección. Pero también el otro extremo para mí es igual de peligroso, el extremo de no hacer nada, el extremo de no corregir y exponer a nuestros hijos a sus propios criterios, a la ausencia de parámetros en su vida. Yo creo que eso es igual de maltratante. Porque Proverbios 19:18 me dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario, arruinarás sus vidas. O sea, estamos hablando de que podemos arruinar la vida de nuestros hijos por no corregirlo. Inclusive Proverbios 29:17 dice, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. O sea, yo creo que lo que ocurre es que no estamos teniendo el tiempo. El padre y la mamá necesitan tener tiempo para corregir y entender en la dirección de por qué están corrigiendo. Entonces, yo creo que a veces se ha convertido el proceso de disciplina en algo donde está centrado en el papá o en la mamá, lo que tú me hiciste, cómo me hiciste sentir, yo tan buen padre que he sido, yo tan buena mamá que he sido contigo. Entonces, esa emoción es la que proyectan a la hora de corregir. Y eso no es la corrección. La corrección es ver qué parámetro tú violentaste, qué ocurrió y qué consecuencias van a haber de eso. Porque si algo es claro en la palabra, es que el Señor siempre nos habla de las consecuencias. El escenario del hogar es un escenario donde yo puedo manejar las consecuencias en un lugar que puedo controlar. Y en ese proceso formar y bendecir. Entonces yo creo que entonces necesitamos un balance en el cual hay etapas también para cómo se corrige. Cuando estamos hablando de unas edades que son primarias, pues hay unos procesos que quizás ellos van a necesitar una explicación mucho más práctica del proceso que están realizando porque todavía no lo entienden. Entonces yo creo que la escritura me es tan clara en que yo necesito ser un padre presente en la corrección de mis hijos. Yo no puedo ser un padre ausente porque a veces queremos siempre la parte fácil de papá, de ser el papá cool, no, yo quiero ser amigo de mis hijos. Cuidado con esto porque el Señor te llamó a ser papá, te llamó a guardar el corazón, te llamó a ser intencional en el proyecto de la vida, de formación de esa criatura que Dios ha puesto frente a ti. Y entonces, ¿cómo nosotros vemos esto? Como un proyecto también espiritual, donde estamos formando el carácter, donde estamos formando el corazón. Así que yo creo que quizás lo más triste es cuando por el extremo de quizás el daño que se ha hecho, o la forma o el maltrato que alguien haya ejecutado, nos vayamos al otro extremo de decir, no, dejemos que él decida o que ella decida qué hacer y cómo hacerlo, porque yo no quiero intervenir en nada de eso. No, porque es que ese proyecto de formación es algo que tú debes deleitarte. Ahora, obviamente, ¿vas a necesitar sacar tiempo para hacer eso? Sí, que para algunas personas es más fácil venir y sacar la mano y tirarla sin ningún tipo de explicación y simplemente descargar una furia. Eso está mal, eso no está bien, eso es maltrato. Ahora, aquel que se queda en silencio, sigue de la vista larga y dice, pues es que así son los niños, no, también está igual, también está maltratando. Una pregunta, ¿la disciplina cambia con los tiempos? Definitivamente. Porque la gente dice, los muchachos de ahora. Bueno, yo creo que te referías a la etapa de vida. No, exacto. Me refiero porque la gente hace referencia constantemente que los jóvenes de ahora y los nenes, los niños de ahora no son iguales que los de antes, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, niños, pero no sé cuánto
influencia, ¿verdad? Yo creo que lo que ocurre es que nuestros niños hoy en día están más expuestos a un mundo gigantesco que lucha de forma muy intencional por su corazón. Y hay veces que nosotros como padres no nos hemos dado cuenta de que esa sobreexposición sí puede provocar que entonces su formación de vida requiera, interesantemente lo que te voy a decir, requiera más intervención nuestra. El error es pensar que como ellos ya están expuestos a tantas cosas, pues no requieren tanta intervención nuestra. Pero al revés, este tiempo requiere mayor intervención, requiere mayor tiempo de diálogo, requiere que no sea como que siéntate ahí en esa esquinita y asume tus consecuencias, sino qué tal si dialogamos sobre esto. A lo que me refería ahorita con decir que sí, es que en las etapas de vida el proceso de corrección tiene que ir cambiando. Yo tengo un hijo universitario, uno preuniversitario y uno en su preadolescencia. La corrección de cada uno de ellos es diferente. Y la corrección de cada uno de ellos en esta etapa es totalmente diferente a cuando estaban en una edad o preescolar o en una primaria, o cuando estaban en primer grado, segundo grado, tercer grado, perdón. La corrección es diferente y se supone que el papá vaya formando ese proyecto poco a poco y caminando con la meta de que usted pueda hacer en primera instancia, al principio, ¿qué usted es para sus hijos? Usted es el profeta que anuncia un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti dentro de esta etapa? Cuando ya llega a esa etapa de adolescencia, usted es maestro, usted está enseñando. ¿Verdad? Pero cuando entonces ya usted llega a esa etapa ya más adulta, usted es aquel que camina abriendo el terreno, usted es el que lanza. La palabra dice que son flechas en la aljaba del valiente los hijos. O sea que tú vas trabajando. Yo no sé si alguna vez usted ha visto cómo se trabaja una flecha, pero para que esa flecha tenga una perfecta dirección, requiere que haya un trabajo, un esfuerzo. Y yo creo que hay veces que los padres estamos tan acostumbrados a que cualquiera otro es el que tiene tiempo con nuestros hijos, que nosotros no tenemos tiempo con ellos. Y entonces pues no establecemos ningún tipo de parámetro y no nos damos cuenta de que la escritura es tan clara de que nosotros tenemos que tratar. Mira, Tesalonicenses, Pablo le dice a los tesalonicenses, que nos tratemos como un padre trata a sus hijos, que les ruega, les alienta y les insiste. Y yo creo que nosotros en ocasiones como padres vamos a rogar, vamos a alentar, vamos a insistir, vamos a corregir, vamos a instruir. El padre exhorta, consuela. Yo creo que hay etapas para todo. Esta misma, la semana pasada, tenía unos padres preguntándome sobre cómo corregir a su bebé. Porque estaba manejando unos tantrum emocionales bien fuertes y tenía que decirle, mira, tienes que hablarle a los ojos, tienes que manejar un proceso de corrección de acuerdo a la etapa donde está. Y entonces yo creo que hay ocasiones en las cuales no nos damos cuenta de que ese proyecto va a tomar tiempo. La mamá me decía, wow, pero entonces quiere decir que eso me va a tomar fácil. Pastor, lo que usted me está diciendo puede ser que me tome como algunos 20, 25 minutos yo explicarle todo, y entonces si le voy a corregir y ¿verdad? Y le voy a dar en la batatita, le voy a dar el pau pau para que ella tenga conciencia de lo que está ocurriendo, pues tengo que consolarla, tengo que abrazarla, tengo que orar por ella, tengo que llevarla a que restituya, si tiene que pedirle perdón al hermanito o a la hermanita, pero eso es como que un montón. Sí, y eso es lo que a veces no queremos hacer. Pero entonces queremos en la adolescencia, que ellos sean los más terribles, los mejores, esto, lo otro, pero no trabajamos con ellos en las etapas primarias. Así que yo creo que mientras más tú trabajes, una vez leí una frase, no sé de quién es, pero mientras que decía, estaba hasta en un billboard aquí en Puerto Rico hace mucho tiempo, no lo he visto hace mucho tiempo, que decía, corrija al niño y no tendrás que castigar al hombre. ¿Sabes? No tendrás que estar manejando procesos. Mira, la realidad es que la escritura dice que
que la corrección es la que aleja de la necedad al muchacho. Dice Proverbios 22. Inclusive Proverbios 23 me dice, no rehúses corregirlo, porque si le corriges no va a morir y liberará su alma. La vara y la corrección dan sabiduría, dice Proverbios 29:15. Mas el consentido avergonzará a su madre. Así que yo creo que hay ocasiones en las cuales la vergüenza que quizás se está dando en unas etapas mayores tiene que ver con que no tomamos el tiempo para amar en profundidad ahora, para ser transformados nosotros, porque no hay una cosa más profunda que transforme el corazón nuestro como padres que tener que llevar esa corrección y esa disciplina en amor. ¿Por qué? Porque necesitamos ejecutar misericordia, gracia, entender que nosotros podemos ser igual de rebeldes que ellos son y que también necesitamos aceptar la disciplina de Dios sobre nuestra vida para poder bendecir con esa disciplina a nuestros hijos y a nuestras hijas. A veces, pastor, la disciplina, cuando disciplinamos a nuestros hijos, nos llena de una profunda tristeza a algunos de nosotros. Mira, es interesante. Hay un verso que dice exactamente eso, Fernán. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Nos sentimos mal a veces. Eso está en Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 y dice, pero luego el fruto que eso da es de gozo, es de alegría, es de formación. Yo creo que si soportamos la disciplina, dice la Escritura, Dios nos trata como a hijos. Inclusive dice, si nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, que el que ha llegado ya a una etapa de adultez y ha visto la bendición que ha sido, nadie tiene padres perfectos y ni siquiera tú vas a convertirte en un padre o una madre perfecta. Tú vas a cometer tus errores y eso va a ser parte del proceso. Pero aún esos padres imperfectos, ¿cuánto uno los ama luego cuando llega a la adultez y se da cuenta de que desde este punto de vista de ser padres no era tan simple? Y ahí uno dice, wow, lo que mami hizo, lo que papi hizo, ahora entiendo. Y puedo entender que qué fácil es yo salirme por el techo. ¿Cuán fácil es para un padre eso? Es facilísimo. ¿Cuán fácil es yo maltratar en medio del proceso? Yo creo que tenemos que aprender a reconocer que es tan fácil yo hacerlo mal. Que lo que va a costar es cómo yo tomo el espacio y el tiempo para corregir, para formar, para instruir en amor, para saber cuándo voy a aplicar misericordia o cuándo tengo que aplicar una consecuencia. Porque amo tan profundamente que mire, las consecuencias que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos en el escenario que podemos controlar jamás se van a asemejar a las consecuencias que ellos van a vivir en su vida si viven sin parámetros. Una vida sin parámetros, una vida sin ningún tipo de corrección, es una vida que va a traer consecuencias y yo sé que todos los que me están oyendo lo saben. Así que necesitamos manejar los escenarios de acuerdo a cada etapa, tomar el tiempo de nutrirnos nosotros espiritualmente para poder bendecir y tomar esos espacios que van a tomar de nosotros y van a requerir el que uno esté espiritualmente estable. Mire, hay momentos donde corregir, uno necesita darle un espacio y decir, ok, en este momento no lo puedo hacer, porque esto que ocurrió, voy a proyectar toda mi ira o toda mi molestia hacia mi hijo y hacia mi hija y no lo voy a corregir adecuadamente. Voy a tomar un espacio, necesito ir a la presencia de Dios, necesito respirar para poder hacerlo adecuadamente. Y te aseguro que una vez hagas eso, lo vas a ver más claramente y te va a permitir decir, ok, vamos a manejar esto de una forma más espiritual. Necesitamos, ahorita Fernán decía, que aplicarle el evangelio a esto de hacer las cosas con amor, pues tenemos que aplicarle el evangelio a esto de la corrección. El error es no hacer nada. He tenido gente, ¿verdad?, de adultos, que ha tenido
¿verdad? Y aquí ya no es teoría, es práctica, de una práctica de estar 20 años pastoreando. He tenido gente que se ha sentido igual de herida en términos de aquellos que han sido maltratados por un proceso de ira sobre ellos, como aquellos que se han sentido maltratados porque no ha habido ningún tipo de cuidado ni ningún tipo de parámetro. Así que yo creo que Dios nos llama al balance y Él lo hace de una manera, es imitar a Él, es imitar al Señor. Y yo creo que mientras más nosotros trabajemos en este tiempo, nuestros hijos y nuestras hijas van a sentirse tan amadas y tan amados. Porque yo puedo decirle algo y esto es verdad, y yo sé que tienes algo más para compartirme, pero mira, en mi experiencia como papá, cada vez que a mí me tomaba ese tiempo de disciplina y de cuidado, siempre había esa duda en mi corazón de, wow, realmente él me estará entendiendo todo lo que estoy haciendo, y todo ese proceso era algo que desgarraba mi corazón porque yo lo quería hacer bien y quería poder bendecir su vida. ¿Sabe qué me demostraba que sí era correcto? Que cuando pasaba todo ese tiempo de corrección, no había forma que mi hijo se despegara de mí en todo ese resto del día. Estaba todo el tiempo. Ahora, obviamente, había todo un andamiaje de mirarlo a los ojos, de corregirlo, de abrazarlo, de orar por él. Y después, el resto del día era, papá esto, papá aquí, papá allá. Y esa relación ha seguido hasta el día de hoy, donde yo veo el corazón de mis hijos y veo que cuando, si en este momento tengo que corregirle en algo, su corazón está abierto a recibir ese cuidado. A mí me decían, no, deja que lleguen adolescentes. No, llegaron adolescentes, ya están universitarios y su corazón sigue abierto, pero ha sido un proceso de trabajo que he tenido que aprender, que mi esposa me ha tenido que ayudar muchas veces, porque hay veces que yo he tirado hacia un lado que no es el correcto, o ella y yo la he tenido que ayudar. Así que yo creo que es un trabajo en equipo que mira, que de verdad es un privilegio. Hay un aspecto, pastor, de esto de la disciplina también, y he leído varios artículos en la dirección de que cualquier tipo de corrección, y espero que el público esté entendiendo que cuando hablamos de disciplina o corrección no nos referimos a castigo físico, ¿verdad? Hago esa salvedad para que se entienda la diferencia. Porque los artículos que he leído en el ámbito educativo, y tú eres un educador, eres profesor universitario y estás bien relacionado con todo lo que ocurre desde los grados primarios, es que se ha establecido también que la corrección es como matarles la personalidad a esa personita, ¿no? En este caso, a este estudiante, que es el hijo de alguien o la hija de alguien. Entonces, a veces me pregunto cómo en los foros educativos se establece que cuando un estudiante tiene X, ¿verdad? Característica en su comportamiento, que inclusive puede ser hasta faltarle respeto a los maestros, y puede ser esto bien común en los grados primarios también. La exhortación a cómo se maneja este tipo de manifestación del temperamento del niño, se levanta una bandera de precaución, porque hay una preocupación bien alta, por lo menos por el insumo de lo que recibo, en que la corrección aplicada no les dañe la personalidad o no dañe esa manifestación que en algunos casos he visto que se le aduce a creatividad o se le aduce a otras cosas, que es como crear como una filosofía en que todavía te hace a ti como adulto tener mucho más cuidado de qué tipo de corrección o disciplina vas a aplicar, porque pudieses estar quebrándole la espina dorsal a esta persona. No sé si tú tienes Sí, el nene es tan inteligente que tiene un comportamiento diferente de cuidado. Ajá. Cuidado, ¿no? Entonces, y de momento hay padres que no saben por dónde, o sea, cómo hacerlo. Sí, y se establecen unas premisas a nivel educativo de la disciplina y la corrección tienen que ser particularmente como especiales, porque este renglón lo puedes estar matando. Entonces, lo que quiero decir es que cada día se enfatiza más en una disciplina, no sé de quién entonces nos las va a enseñar, o formas de corrección. O en una no disciplina.
Exacto, que el resultado final es ese. Entonces tienes un estudiante malcriado con el maestro, que le grita al maestro, que no respeta las instrucciones del maestro del salón de clases, porque se da cuenta de que el trato hacia él o hacia ella es tan y tan especial y se le permite tanta y tanta cosa, donde pues los seres humanos somos inteligentes desde pequeños, tú te das cuenta y mangas las cosas, ¿no? En lo educativo, ¿has visto esa dinámica en algún Mira, momento? yo creo que el error es cuando se generaliza y entonces se hace una generalización y se dice todos aquellos que se comportan de esta forma tienen tal o determinada circunstancia y ya, y entonces pues hay que tratarlo de determinada forma. Yo creo que cada caso tiene su particularidad y creo que es un error yo generalizar y decir, pues entonces no hagamos nada porque vamos a matar tal o cual cosa de la vida de ellos. Creo que sí, hay veces que hay niños que son incomprendidos por sus genialidades y que a veces, pues, yo creo que se cometen los errores de los dos lados. A veces corregir cosas que quizás porque no nos hemos percatado de la importancia de darle un tiempo para ver qué es lo que está pasando en el corazón, porque a veces no vamos a la profundidad del corazón. O igual el venir y decir, no, pues esto es que mejor no hagan nada, déjenlo que se exprese. Cuidado, porque yo creo que ahí es donde viene el proceso de formación. Y yo creo que para eso Dios nos ha puesto. Creo, y tengo que decir esto, ¿verdad? Yo me crié, mi papá, mi tío, mi hermana, todos son maestros. ¿Ok? Mi segundo patio era la escuela. Mi papá se jubiló de maestro, más de 30 años siendo maestro. Wow. ¿Ok? Así que yo creo que sí, lamentablemente, tenemos un problema de una disfunción social bien seria, que la escuela es una radiografía de esa disfunción. Y lamentablemente, creo que el lugar de preeminencia, el lugar de autoridad, el lugar de respeto que los maestros deberían tener, lamentablemente se ha ido perdiendo. Y creo que en el pasado, porque lo viví con mi papá, los padres trabajaban en equipo con el maestro para el proceso de la corrección. Pero hoy en día, lamentablemente, lo que estamos viendo en múltiples ocasiones, no en todas, porque tampoco podemos generalizar, puede ser el que hayan padres o madres o encargados que en el proceso de la corrección lo que pasa es que no equiparan esa autoridad del maestro como una figura de respeto y a veces se enfrascan en una circunstancia de discusión con el maestro y los maestros pues básicamente lo que van a hacer es que dicen, no, pues yo me echo a un lado porque entonces si no voy a tener una confrontación con papá por querer un bien para ese niño, porque te voy a decir algo, la clase magisterial de este país, hay que decirle usted y tenga, son gente de excelencia, y yo no solamente, mi papá es maestro, mi tío que fue maestro, y mi hermana que actualmente es maestra, yo soy supervisor de práctica, o sea, yo estoy en las escuelas y yo veo a los maestros, y en la etapa donde ahora mismo los maestros están, yo creo que muchos de los maestros son a veces los únicos lugares de corrección y disciplina que están teniendo muchos de los jóvenes que estamos viendo. Inclusive, y dicho por estudiantes míos en la universidad, que están muchos de ellos en la universidad, no porque necesariamente sus padres fueron los que los dirigieron, sino que hubo un maestro o una maestra que les ayudó y les dijo, estos son los parámetros. Así que yo creo que necesitamos trabajar más en equipo en ese proceso y tener cuidado de oír teorías y esas teorías aplicarlas de una manera generalizada a todo el mundo. Sí puedo entender que, mira, hay diferentes escenarios y que hay personas que se van a un extremo y dicen, a mí me hicieron esto, yo te lo voy a hacer a ti también. Pero hay otro extremo donde como a mí me maltrataron y me hicieron todo esto, pues yo a ti no te voy a hacer nada. Cuidado, porque entonces estamos yéndonos de extremo en extremo y entonces el que detiene, Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Más el que lo ama desde temprano lo corrige.
Así Poderoso. que- Mira, mira Está esto, hay un poderoso. padre que dice en WhatsApp, hubiese querido tener esos consejos cuando estaba criando a mis hijos. Wow. Se nos acabó el tiempo, pero yo rapidito me gustaría hacer una última pregunta rápida. ¿Qué autoridad tiene un padre sobre su hijo cuando ya es adulto? O sea, ¿tendremos alguna oportunidad de corregir a un hijo que ya tiene 40, que ya tiene 50 años y que anda en asuntos difíciles, peligrosos, complicados? Pues hay muchos casos así. Yo creo que tenemos la autoridad del perdón. Tenemos la autoridad del perdón, tenemos la autoridad de que si de alguna manera esa relación fue quebrantada en el pasado, ¿cómo un padre vuelve a ganar el corazón de su hijo cuando la relación fue mala, fue difícil? Y ahora que ha madurado, porque ese puede ser otro tema. Ahorita hablaste de los abuelos que dicen no hagan aquello y lo otro. A veces tiene que ver con que ese abuelo ha madurado, ve las cosas de una forma diferente. Y si ese papá ve a su hijo a los 40 años y dice, wow, es que yo hice tantas cosas mal, la autoridad que le va a dar llegar al corazón nuevamente de su hijo quizás comienza por la puerta del perdón. Comienza por la puerta del perdón. Comienza por la puerta de ir, hijo, ¿sabes qué? Perdóname. Hubo tantas cosas que hice que ahora que tengo la madurez, miro hacia atrás y digo, no las debí haber hecho de esa forma. No debí haber manejado este proceso de esta forma. Te quiero pedir perdón y quiero volver a tener una relación contigo y en medio de esto, lo que estoy viendo de ti, si me permites, me gustaría decirte que en esto quiero caminar junto a ti. Más que decirle, haz esto, haz aquello, haz lo otro, porque yo creo que la autoridad del corazón paternal y maternal tiene que ver con esa llave del corazón. Y hay padres que por la mala corrección o por la ausencia han cerrado esa llave del corazón y sus hijos básicamente se han criado en un proceso de vida donde esa área y esa relación no está. Así que sí veo restauración, sí, jamás se me va a olvidar un hombre discipulados que hicimos, que estuvimos hablando sobre la sanidad de las relaciones y Juan Carlos estaba allí, fue en Trujillo Alto, ver a este abuelo, papá y nieto, ¿verdad? Las tres generaciones pidiéndose perdón, abrazándose y reconociendo las heridas de procesos de maltrato que hubo entre todos ellos y cómo entonces había una reconciliación del Señor. Yo creo en la restauración y creo que lo que no hicimos antes, pues ¿cuándo lo vas a arreglar? Empieza a arreglarlo hoy. En el nombre de Jesús, ve a pedir perdón al que tengas que pedir perdón. Llama a tu hijo, llama a tu hija, o llama a tus padres. A lo mejor lo que necesitas es también perdonar. Mira, es que papi y mami me hicieron esto y a lo mejor papá y mamá ya están están en una etapa en su vida donde quisieran reconciliar, pero no saben cómo. Hay veces que para eso el Señor nos llama a perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Nando Steidel, ahí está. Esta mañana con nosotros, Consejería Pastoral. Gracias, Nando, por el consejo. Dios les bendiga mucho. Estamos en la iglesia Catacumba número 9 de Calley, en total confianza. Los jueves tenemos jueves desde casa por YouTube, por el canal de YouTube de la Catacumba 9. Escriba así Catacumba 9 y se puede suscribir a nuestro canal. Y también por Facebook de Catacumba 9. Y domingos a las 10:30 de la mañana, nuestro culto también presencial. Damos gracias al Señor por este tiempo y de verdad que confío, este tema es un tema bien amplio, pero confío en que el balance de la palabra nos ayude a levantar familias firmes en medio de un tiempo tan complejo y difícil. Así que, Señor les bendiga. Amén, un abrazo, pastor. Aquí va corrección.